Ya, muy buenas tardes a todos. Eh, bueno, está haciendo un poquito de frío, ¿no? Pero hay que seguir nomás. Yo prefiero el frío a que el sol. Eh, bueno, primero comentarles que ya les presenté la práctica de auxiliatura. Como ya sabrán ustedes, auxiliatura vale 10 puntos. Entonces, tenemos, bueno, tienen 2 semanas, más o menos 2 semanas, para acabar su tarea, ¿no? Esa práctica. Quizás algunas cosas no las entiendan, o quizás sí, ¿no? Puede que ya hayan ido investigando por su cuenta, pero estas clases, las que todavía vamos a tener hoy y el próximo martes, vamos a tratar de aclarar dudas, ¿no? Así que si es que alguno tuvo algún problema, lo puede comentar, ¿no? Tal vez varios de sus compañeros también están pasando por la misma situación. Estoy viendo acá en el comentario, no sé si están hablando de la tarea o de mi práctica o de la tarea de la Lisen. No sé si la Lisen dio tarea, pero bueno. Eh, a ver si me pueden comentar así rapidito. ¿Qué avanzaron con la Lisen la anterior semana? Traté de ver su grabación, pero no grabó la clase del día viernes, creo. El día jueves estaba avanzando, no sé qué estaba avanzando. Creo que la mitad de la clase se pasó hablando del módulo y del examen, porque ya se está acercando su examen, ¿no? A ver, no sé si alguno me puede comentar, escriban por el chat o algo, qué cosa avanzaron la anterior semana. ¿Me escucha, no? O está mal mi micrófono, estoy viendo que se me... Ya, gracias Carlos por confirmarme. Sí, porque si no dices nada, dale, no hay problema Carlos, no te preocupes. Y gracias Nicole por avisarme qué cosas han estado avanzando. Ya. Ok, entonces gracias Nicole. Bien, como ya han debido ver en la clase de la Lisen, han entrado a las estructuras de control repetitivas, el que son el for, el while y bueno, el if, que es una estructura de control, ¿no? Por lo tanto, nuestra clase de hoy va a ser para explicar algunas cositas con respecto a esas estructuras. ¿Listo? A ver, primero para ir repasando, la anterior clase estábamos hablando nosotros de lo que era las variables y su alcance, ¿no? ¿Hasta qué punto yo puedo? Y decíamos, por ejemplo, si es que yo tuviera acá algún algoritmo que sirve para sumar dos números, para la suma de A y B, esto sabemos que es facilito, ¿no? Que yo digo acá que va a ser A más B, la respuesta. Y listo. Y no tendría que hacer nada más. Pero veíamos en el caso de lo que era el porcentaje de A con B, nosotros necesitábamos utilizar la división. Entonces lo hacíamos paso por paso. ¿Cómo? A ver, acá. Entonces primero decíamos, a ver, primero decíamos, para sacar el porcentaje, es decir, por ejemplo, el de 100, quiero sacar el 25%. Ay, caramba, no es al revés, ¿no? Esto acá, 25%. Entonces, esta operación se puede reducir ¿a qué? A que digo 100 por 25 y esto lo divido entre 100. Así, básicamente, para sacar el porcentaje es como que una operación conjunta. Ahí está. Es una operación conjunta.
Entonces decíamos, haremos por partes. Primero me preocuparé de esta primera operación. Entonces decíamos, la multiplicación, multi, va a ser igual a ¿qué? A, por decir en este caso, que sería A, tendría que ser A por B. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo como que una operación auxiliar. Una operación auxiliar. Y esa operación auxiliar me va a generar a mí un valor. Ese valor, ¿qué cosa voy a hacer? Lo voy a guardar en esta variable, ¿no? Entonces la variable en realidad contiene o guarda valores, ¿no? Nosotros le decíamos que es como una pequeña caja donde, donde vamos a poder colocar algún tipo de valor, ¿no? En este caso, como es una multiplicación, esto vendría a ser una variable de tipo entero. Lo mismo sucedía con la división. Entonces decíamos, la división, ¿a qué va a ser igual? Como esto de acá lo estaría guardando en una variable, para no olvidarme, por así decirlo, multi, tendría que en el segundo paso dividirlo entre 100. Por lo tanto, ¿qué hago acá? Llamo al valor multi y lo divido entre 100. Y eso me va a dar una respuesta, ¿no? Entonces, esto de acá es como que otra operación auxiliar. Y listo. Pero ¿qué sucede? Acá, este suma vendría a ser como que, por decir, nuestra operación número 1, ¿no? Nuestra operación número 1. Pero ¿qué pasa con este otro de acá? Este es una operación aparte, entonces podríamos considerarlo nosotros como la operación número 2. Listo. Entonces, ¿qué sucedería si es que yo acá arriba, en la operación número 1, trato de utilizar multi? Y digo, hago exactamente la misma instrucción, ¿no? Voy a decir que me voy a generar una variable que se llame int división, que va a ser igual a multi dividido entre 100. Entonces, acá esto me va a generar un error. ¿Por qué? Porque multi, esta variable que nosotros estamos hablando, no pertenece a suma, no pertenece a esta operación. Fue creado acá, creación, fue creado en otra tarea aparte. Entonces, esta tarea, cuando termine, o sea, acá termina, ¿qué va a suceder con esta variable? Deja de existir, es decir, muere. Esta, lo mismo. Entonces, como esta tarea en algún momento va a terminar, esta otra tarea, que es totalmente aparte, en realidad no conoce qué es multiplicación, no conoce qué es multi, ¿no? ¿Qué es esta variable? Te va a decir, me estás mandando a buscar algo que ni siquiera sé si existe o no. Entonces generaban errores. No, les mostraba en la clase pasada qué sucedía, por ejemplo, acá en la calculadora. Si es que, a ver, si es que, por ejemplo, acá en la división yo me genero un int c que valga 5. Entonces, este valor c, este valor c le pertenece solo a esta tarea, ¿no? Le pertenece solo a esa tarea. Y les decía, esta variable puede ser utilizada en cualquier punto hacia abajo. Hacia arriba no. Y hacíamos algunos ejemplos, ¿no? Con la impresión en consola. ¿Qué pasa con esto del porcentaje? ¿Qué pasa si es que aquí yo quisiera utilizar esta variable c? Entonces, si yo aquí, por ejemplo, trato de poner system.out.println c, van a ver que no me va a compilar. ¿Por qué? Aquí abajo dice, no puedo encontrar el símbolo que representa la variable c. Pero yo le digo, está acá.
le he puesto un valor, vale 5, pero hay que fijarnos de que pertenecen a tareas completamente distintas, ¿no? No pertenecen a la misma tarea, por lo tanto, esta variable, cuando esta tarea termine, es decir, ejecute o muestre el resultado, entonces esta variable muere, ya no existe. Y acá no la va a conocer nunca. Entonces es como que tener una muralla, ¿no? Estos corchetitos es como tener una pequeña muralla que impide que esta variable pueda ser utilizada fuera de la muralla. Entonces yo les decía, existe algo que son los denominados atributos o variables globales. Entonces, ¿qué pasa si acá int c que valga 5? Entonces, como ven acá yo nunca me he creado una variable c. Nunca me he creado una variable c. Pero está acá arriba. Entonces, ¿por qué si está acá arriba la puedo utilizar acá abajo? Estos de acá, cuando vienen ya con, bueno, esto todavía no. Cuando vienen acá afuera, en estos espacios en blanco, es decir, que no pertenece a ninguna otra tarea, quiere decir que pueden ser utilizados en todas las tareas. ¿Cómo sería esto? Sería, a ver, aquí abajo. Sería como si nosotros tuviéramos acá una tarea 1 con su solución y termina, ¿no? Acá termina. Tenemos acá una tarea 2, tiene su solución y acá termina. Pero todo esto, si se fijan ustedes acá en el BlueJ, está encerrado por otras llaves. ¿Eso qué quiere decir? Que acá arriba existe otro más grande con las llaves que los encierra. Entonces todos estos pertenecen a lo que vendría a ser una clase. Por ejemplo, en este caso, nuestra calculadora, ¿no? Entonces, calculadora. Todas estas tareas son tareas que puede realizar una calculadora. ¿Y qué pasa con lo que vendrían a ser las variables globales? Por decir en este caso, si yo digo int c igual 5, esta de acá es una variable global. Variable global. ¿Qué pasa con esa? Esa variable, como no pertenece a ninguna tarea, es decir, no está como que amurallada, por así decirlo, puede ser utilizada por la tarea 1, por la tarea 2 y por todas las tareas que yo requiera, ¿no? Ese es el punto de tener una variable global. ¿Qué ventajas y desventajas nos puede traer esto? Por ejemplo, acá, ustedes han visto de que yo le he puesto que valga 5. Entonces, cuando yo ejecute este método, a ver, voy a crear otro simplemente para no estar ejecutando el porcentaje. Por ejemplo, acá, eh, que sea int método 1, o que se llame 1 directamente, 1. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a mostrar, vamos a dar como respuesta el valor de C y ya, eso nomás, simplemente por el momento. Y vamos a hacer otro que sea 2, para que noten un poquito la diferencia, y acá le voy a decir que C valga 30. Y voy a mostrar ese valor. Como ven acá, para que noten la diferencia, en esto de acá, en esta tarea que se llama 1, simplemente es de ejemplo, no tiene nada que ver con resolver algún problema. Cuando yo le pongo que la respuesta es C, no me muestra ningún error. ¿Por qué? Porque existe la variable global. Es decir, esta variable la puedo utilizar en cualquier otra tarea que yo requiera. ¿Qué pasa acá? Estoy grabando la clase, creo que no estoy grabando, ¿no?
Qué triste. Se me ha venido ahorita a la cabeza y he dicho, creo que no estoy grabando. Qué triste. A ver, ahí que grabe. Ay, qué estornudado, perdón. Y ahora sí está grabando, perdón por el fail. ¿Ok? Entonces, lo que les decía, las variables globales pueden ser utilizadas en todas y cada una de las tareas que yo requiera. Como ven acá, en esta tarea de acá, en la que está seleccionada, yo nunca menciono tener una variable C. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo tengo acá arriba una variable global, es decir, que puede ser utilizada por cualquier otra tarea. ¿Y qué estoy diciendo? Simplemente quiero que me muestre qué valor tiene, ¿no? La respuesta está ahí. Quiero que me la muestre. Este otro método, esta otra tarea, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es le cambia el valor, es decir, acá valía 5, ¿no? Acá le cambia el valor, lo vuelve 30 y me muestra qué valor qué valor tiene en este momento. Entonces, les quiero mostrar lo interesante que surge con esto de las variables globales. Si me fijo acá, primero, al tener una variable global, eso ya se vuelve información de la clase, ¿ok? Esto que vendría a ser nuestra calculadora es la clase. Entonces, la variable global se vuelve información de la calculadora. ¿Qué sucede si yo ejecuto esto de acá? La tarea 1. Me responde 5. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo guardo acá un 5 y aquí no estoy haciendo nada más que respondiendo, por así decirlo, no es nada interesante. ¿Qué pasa con el 2? Este que hemos llamado 2. Si recuerdan, este 2 lo que ha hecho es cambiarle el valor y luego mostrarme el valor que tiene en este momento, ¿no? Que es 30. Entonces, ¿dónde está? Acá está, ¿no? Entonces me dice 30. Pero ahora, si vuelvo a ejecutar esta tarea, la 1, me responde 30 de nuevo. ¿Pero por qué? ¿Por qué me responde 30 si acá no está haciendo ningún cambio? Eso es algo que surge con las variables globales. Como todas las tareas la pueden utilizar, todas las tareas la pueden cambiar, la pueden modificar. ¿Y eso qué va a ocasionar? Que todas las tareas se vean afectadas, por así decirlo, ¿no? Entonces, si este le ha cambiado el valor a 30, este automáticamente lo único que va a conocer es que el valor ha cambiado a 30. ¿Cómo lo habrá hecho? No sé. Pero de que conoce el cambio se va a enterar, ¿no? Es como que se entera del cambio. Y si se fijan acá, ahora vale 30, ya no vale 5. Si yo creo uno nuevo, acá, este de acá sí vale 5 y este otro de acá sí vale 30. Ahí donde está. Entonces, ¿por qué dos objetos, estos de acá, dos ejemplos de la calculadora tienen distinto valor? ¿Por qué en este ha cambiado y por qué en este sigue siendo 5? Si aquí yo le he declarado, le he dicho que valga 5, ¿por qué aquí hago el cambio y no se revierte, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso va muy relacionado con lo que eh, viene a ser el estado, ¿no? El estado. Entonces, una variable global determina el estado de nuestro ejemplo, ¿no? En este caso, de nuestra calculadora. Si nosotros le decimos que valga 5, ok, va a valer 5. Pero si en algún momento lo cambiamos, entonces el estado también cambia. Ya deja de valer 5 y vale 30 en el segundo momento. Esto tienen que tenerlo en cuenta como si ustedes van a la tienda y se compran una calculadora, ¿no? Pero por desgracia, el primer día van y lo hacen caer, ¿no? Y se raja, y se raja. Pero al día siguiente, uno de sus amigos se compra una calculadora nueva de la misma tienda, entonces
esa calculadora ya no tiene la rajadura. Es como decir, está en buen estado, está a 0 kilómetros. Entonces, eso es lo que sucede acá. Sucede que esta calculadora se ha caído, ¿no? Entonces ha cambiado. Ya no está en perfecto estado, ya no está en el estado original. Y esta otra, que recién la acabamos de comprar, por así decirlo, está en su estado original. No se le ha hecho ningún cambio. Entonces tienen que considerarlo así, ¿ok? Pero bueno, eso también lo vamos a ir practicando a medida de que hablemos más y más cositas. Por lo tanto, acá, ya siguiendo, ya para ir acabando esto de la parte de las variables, si es que yo acá me genero un int, por decir, un int a igual 10, entonces esta variable a va a poder ser utilizada hasta que termine la tarea 1. Si acá yo me genero un int a igual a 7, entonces esta variable a se va a poder usar hasta que, hasta que termine la tarea 2. Pero ojo, ojo, a ver, esta a de acá no es la misma que esta a de acá. Son totalmente distintas, son diferentes. ¿Ok? Por más de que tengan el mismo nombre, no representan eh, la misma situación, ¿no? No representan el mismo valor, ni el mismo, ni la misma circunstancia, ¿no? Donde se está haciendo la tarea, ¿ok? Eso tienen que tener en cuenta. Y en este caso, con el tema de hasta dónde puedo utilizar, por ejemplo, ¿dónde está acá? Hasta dónde puedo utilizar una variable, por lo general está determinado por las llaves, ¿no? Ustedes siempre van a ver las llavecitas y eso les indica hasta dónde van a poder utilizar, ¿no? La primera llave de cierre es hasta donde nosotros podríamos utilizarla. Por ejemplo, en este caso, ¿dónde está? Acá. Esta variable llamada resultado puede ser utilizada hasta esta variable, hasta esta llave de cierre. Es decir, en todo este espacio yo lo puedo utilizar. Pero si aquí adentro, por ejemplo, me genero una variable que guarda el 10, esta variable fue creada dentro de este bloque, dentro de estas murallas, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, no va a poder salir de acá. Una vez de que nuestro programa ejecute todas estas instrucciones, llega acá y la variable muere, deja de existir. Entonces tienen que tener un poco de cuidado con eso. ¿Listo? Bien, esas serían un poquito las explicaciones. Pasaremos a lo que es las estructuras repetitivas. Aquí estábamos hablando un poquito del uso del if y es interesante, ¿no? Esto de acá que yo les mencionaba para saber si un número es par es bastante utilizado, ¿no? Al menos esa lógica de saber si un número es divisible entre otro, es algo que lo van a ver muy seguido. Si se utiliza en todo hasta el final de la carrera, es lo más probable que sigan haciendo esta función. Por más de que lo vean facilito ustedes, van a seguir haciendo ese mismo algoritmo una y otra vez. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos hacerlo un poquito más interesante? ¿Qué pasa si nosotros queremos saber si un número es divisible entre otro? Por ejemplo, acá es divisible. Ya. Entonces, ¿cómo va a funcionar esta tarea? Me vengo acá. A ver. A ver, voy a tratar de recorrer un poquito. A ver. Ya. A ver, a ver. Creo que no lo puedo recorrer esto. Ahí está. Ya. Entonces acá, entonces acá,
Entonces acá lo que nosotros queremos hacer es saber, esto también les va a servir bastante para ya la siguiente tarea, bueno, el siguiente ejemplo que quiero analizar. Nosotros decíamos, si quiero saber, por ejemplo, el 7 es par. Entonces, para nosotros saber si el 7 es par, bueno, nosotros ya lo conocemos, sabemos que es impar, pero ¿cómo le podría indicar a la computadora que lo analice? Bien, lo fácil sería decir, ok, hago una división y si el residuo es distinto de cero, entonces significa que no es una división exacta. Por lo tanto, no puede ser considerado un número par. Nosotros sabemos que todos los números pares serían divisibles entre 2. Entonces, este de acá, nada más por esa condición, puedo responder que no es un número par. Pero, ¿qué pasa si es que nosotros quisiéramos saber si un número, el número A, puede ser cualquier, yo digo, yo que sé, 15 es divisible entre 6? ¿Cómo podría responder a eso? Es básicamente la misma lógica. División 6 es que me va a dar 2 y el residuo es 3. Como el residuo no ha salido 0, es decir, no es una división exacta, entonces el 15 entre 6 va a ser lo más grande. Por decir yo que sé, el 121 entre 11. Entonces, para ello, bueno, nosotros sabemos que sí, para ello lo mismo, ¿no? El mismo chiste de siempre, dividirlo. Entonces, nosotros sabemos de que esto es 11 tercero. Entonces, como en este caso es una división exacta, entonces sí es múltiplo, digo que el 121 sí es múltiplo de 11, porque existe una relación. Un número A, un número cualquiera, es divisible entre B, otro número cualquiera, que sabe Dios quiénes sean. Lo que voy a necesitar es primero que me digan esos valores, que me envíen esa información. Por lo tanto, esos son nuestros datos de entrada. Int A, int B. Así de sencillo. ¿Qué es lo que yo quisiera saber? Acá, cuando nosotros analizábamos si un número es par, tenía dos posibles respuestas, que sí sea par o que no sea par. En este caso, si me fijo acá el ejemplo, 15 es 6, nuestra respuesta ha sido no. Acá, 121 es divisible entre 11, nuestra respuesta ha sido sí, sí es divisible. Por lo tanto, estamos de nuevo en la misma situación. Dos posibles respuestas, una afirmativa y una negativa. Esto debería ser un boolean. ¿Qué es lo que sucede acá? Yo estoy condicionado a que solo puedo responder verdad, es decir, que sí cumple con la división, con una división exacta, si es que A dividido entre B no genera residuo, mi condición. Entonces, ustedes ya se estarán fijando en el código de arriba, es exactamente lo mismo. Yo pregunto, si al dividir A entre B, recuerden que este operador, el de porcentaje, el operador módulo, nos devuelve el residuo. Entonces yo digo, si el residuo de la división es exactamente 0, entonces, respuesta, una variable que sea mi respuesta, si la división ha sido exacta, yo puedo decir que mi respuesta true, es decir, afirmativo. Por más de que el residuo haya sido solo un hito, ¿no? Es decir, como que se haya pasado por un poquito, no me importa, ¿no?
Yo aquí o eres divisible o no eres divisible. No voy a aceptar medias nada, ¿no? Entonces, respuesta, acá va a ser false. Y bueno, aquí me ha faltado de turno, ¿no? Entonces, aquí, la respuesta. Entonces, aquí estamos utilizando la misma lógica, ¿no? Acá, para saber si un número es par, tengo que saber si es divisible entre 2. Acá, si el número A es divisible entre B, sigo exactamente la misma lógica. Módulo y pregunto si el residuo es exactamente cero. Si cumple con eso, entonces, afirmativo, la respuesta está correcta. Si no cumple con eso, por más de que salga de diferencias de residuo, no nos sirve a nosotros. False, ¿no? No nos sirve. Compilamos. Recuerden, compilar simplemente es que nos lo revise correctamente. Acá está. ¿Dónde está? Es divisible. Acá. Por ejemplo, si yo quiero saber si el 45 es divisible entre 9, eso me responde true. Es decir, sí es divisible. De que es entre 5, ¿no? Una división exacta entre 5. ¿Qué pasa si me invento otro? Por ejemplo, yo qué sé, el 1024 entre 4. Ahí responde true. Bueno, si alguno quiere calcularlo, lo más probable es decir, sí sale exacto, sí, sí, sí. Porque es una potencia de 2. A ver, acá no. Un número inventado así al azar, inventado, 122. En este caso no creo que cumpla, sería demasiada coincidencia. Entonces responde false, ¿ok? Listo. Estuvo interesante hasta ahí. Hemos aprendido cómo tendría que ser el, esta función, esta tarea. Hemos hecho nuestro algoritmo. La tarea que estábamos queriendo resolver, el problema que queríamos resolver, era saber si un número A es divisible entre B, es decir, si la división es exacta, ¿no? Y teníamos dos posibles respuestas, o que sí era divisible o que no era divisible. Por lo tanto, el tipo de respuesta que más se adecuaba a nuestra tarea era Boolean. ¿Por qué? Boolean tiene solo esos dos posibles estados, ¿no? Bien, ahora hagámoslo, hagámoslo un poquito más interesante. Yo he preparado acá algunos ejercicios, pero ya que estamos con lo de ciclos, me gustaría que hagamos este de acá abajo, el 4. Entonces, este de acá, ¿qué es lo que dice? ¿Cuántos múltiplos de 7 y no de 35 hay entre 1 y 1000? Entonces vamos a hacer nosotros eso, ese ejercicio. Venimos acá. Voy a generar otro aparte para que hagamos como que separemos lo que estamos avanzando. Uso del for y while. Tut, tut, tut. Entonces primero pensemos. Si mi tarea, es decir, el problema que quiero resolver, ¿cuál es? Quiero saber los múltiplos de 7 y no de 35 menores a 1000, creo que decía, ¿no? Menores a 1000. Entonces, con escuchar 1000, nosotros ya decimos son muchos, ¿no? Es ya demasiado, ya es mucha cantidad. Reduzcámoslo un poquito. ¿Qué les parece si lo hacemos con 100? Todavía sigue siendo bastante feo. ¿Qué pasa si lo reducimos a 10? Ya, todavía. Entonces, si lo reducimos a 10, podemos analizarlo, ¿no? ¿Qué tendría que preguntar? Tendría que preguntar, por ejemplo, para el 1, si es múltiplo, es decir, múltiplo
de 7, esto me tendría que responder que sí, true. Y el múltiplo de 35 tendría que responderme false, ¿no? Eso es lo que nos dice. Tiene que ser múltiplo de 7 y no de 35, ¿no? Entonces, múltiplo de 7, true, múltiplo de 35, false. ¿Listo? Esas serían como que nuestra condición, ¿para qué? Para tomar el 1 como correcto. En este caso, el 1 no cuenta, ¿no? El 1 no cumple esa condición. O bueno, no cumple. Si yo analizo el siguiente, el 2, tendría que hacer exactamente lo mismo. Luego con el 3, luego con el 4, luego con el 5. Con todos y cada uno de los números tendría que hacer exactamente lo mismo. A ver, voy a tratar de seleccionar esto. Ahí está. Control C, Control V. A ver. Ahí está. Control V, Control V, Control V. Entonces, para todos y cada uno de ellos, tendría que hacer exactamente la misma tarea. Lo cual, pues, qué flojera, ¿no? Qué flojera hacer toda la misma tarea de nuevo, una y otra vez. Acá, para el 3, para el 4, y así sucesivamente para todos los números. Miren que ni siquiera he podido alcanzar para hacer de 10 números. Tendría que hacer esto 1000 veces, ¿no? Imagínense hacer, bueno, por cada número serían como que 2 líneas. Entonces imagínense escribir 2000 líneas simplemente para conocer los múltiplos de 7 y no de 35. Nos vamos a morir. O sea, hasta aquí llegamos, mi más sentido pésame, una luxación en el dedo y fractura en el pulgar, no sé qué cosa nos va a dar, ¿no? Es ahí cuando entran las estructuras repetitivas. ¿Por qué? Si nos fijamos, esto es igual a esto, y es igual a esto, y es igual a esto. Todos esos son exactamente la misma instrucción. Ustedes han visto, he hecho un copy-paste. He copiado, pegado, copiado, pegado. ¿Qué es lo único que cambia? El número que analizo. El número que analizo. Es ahí cuando nosotros tenemos dos opciones. Es decir, Java nos provee dos opciones. Lo que vendría a ser un for, ay caramba, un for y un while. ¿Cómo es que funcionan estas dos estructuras repetitivas? El for, por lo general, no quiere decir que sea obligatorio, se lo escribe de esta manera, for int i igual a 0, punto y coma, acá se le pone una condición de fin, punto y coma, ahí está, para que no se confunda, y más. ¿Ok? Ahorita vamos a ir explicando paso por paso cómo es que a qué se refiere cada cosa. ¿Listo? ¿Qué pasa con el while? A ver esto de acá. A ver. A ver. Quiero cambiar. Ay. No sé por qué no me deja cambiar justo ahora. Eh, Ahí está. Ya. Entonces, primero explicaremos esto. ¿Cómo es que funciona el for? El for, si se fijan acá, estoy haciendo la declaración de una variable, ¿no? Int i igual a 0. Entonces, esto de acá se conoce como el contador.
nosotros le podemos dar aquí cualquier valor. Si quiero que empiece desde el 10, pues le pongo 10. Si quiero que empiece desde el 1000, le pongo el 1000. Así, con cualquier valor. Si quiero que empiece desde el -1, bueno, empieza desde el -1, no hay problema. Aquí le puedo poner el valor que quiera. ¿Cómo funciona esta condición de fin? Primero decir, es una expresión booleana. ¿Ya? Hemos avanzado expresiones, ustedes ya saben cómo funciona, ¿no? ¿A qué me refiero con una expresión booleana? Por decir, mientras 5 sea menor a 7, o mientras 4 más 10 sea mayor a 7 por -1, yo qué sé, ¿no? Estas son expresiones booleanas. Podemos ir uniéndolas también, ¿no? Como decir true y, perdonen esos ampersands feos, pero no los puedo hacer mejor. True y yo qué sé, 5 menor a 7, ¿no? Podemos ponerle ahí cualquier expresión booleana. Eso sí, tiene que ser booleana, ¿no? Booleana. Cualquier expresión booleana que nos permita a nosotros saber en qué punto detenernos. Por decir, en este caso, nos dice que controlemos todos los múltiplos que sean de 7 y no de 35. ¿Eso qué significa? Que yo tendría que revisar desde el 1 hasta el 999. Entonces, en esta condición de fin, yo tendría que decirle, ok, tú empezá, por decir, desde el 1 y vas a repetir esta instrucción, es decir, cuántas veces, hasta qué punto quiero que se repita esto. Yo quiero decirle que repita siempre y cuando mi variable i, acá, siempre y cuando i sea menor o igual a 999. ¿No? Porque si dice menores a 1000, el último número que voy a revisar es el 999. Entonces, esa sería como que mi condición. Y esto, i más más, no necesariamente tiene que ser igual, pero es la forma de avanzar. Avanzar. ¿Ok? Entonces, ahora yo les voy a pedir que ustedes hagan como que un pequeño ejercicio mental y les digo, quiero que cuenten de uno en uno, desde el 1 hasta el 10, mientras el número que ustedes digan sea positivo. Entonces, bueno, no hasta el 10, no. Quiero que cuenten de uno en uno, empezando desde el 1, siempre y cuando el número que ustedes digan sea positivo. Entonces, ahí si se fijan, estaría haciendo algo así. ¿Qué digo? Empiezo a contar por int i desde el 1, siempre y cuando i sea positivo, es decir, mientras i sea mayor a 0, por así decirlo. ¿Y qué hago? Voy contando de uno en uno, voy aumentando. Entonces, ahí ustedes creen que tenga sentido. Les pregunto que lo analicen, ¿no? O sea, si a mí me piden hacer esa tarea, es como que empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sigo encontrando números positivos, números positivos, números positivos. Esta condición de fin en realidad no me sirve. ¿Por qué? Porque a mí me están diciendo quiero que cuentes todos los números positivos de uno en uno, siempre y cuando sean positivos. Entonces, nunca me voy a detener, me voy a morir, me voy a morir. Y lo mismo sucede con la computadora. Si se fijan acá, a ver, acá voy a hacer un int método, o bueno, le vamos a llamar 1, o mal uso de for, así para que quede claro que no es la forma de utilizarlo. Voy a poner un return 0, ese 0 no le tomen importancia, simplemente es para que no me riña. ¿Y acá qué hago? For int i
igual a 0, mientras i sea mayor a 0, ¿no? Que no tiene sentido. Bueno, acá que empieza en 1, y más. ¿Y qué va a pasar? Si yo acá le digo que imprima ese valor, system out, print line, y compilo. Si trato de ejecutar esa tarea, por más de que ustedes digan es una tarea cortita, de seguro va a funcionar, miren lo que sale. Sigue y sigue mostrando, sigue y sigue mostrando. Ya va por el 28.000, 30.000, 32.000 y no se detiene. No se detiene. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la condición que escojamos. No tiene que ser una condición alcanzable, por así decirlo, ¿no? Entonces acá, bueno, esto de acá nunca se va a detener a menos de que yo le ponga acá el reset. A ver, ahí está. Como ven, se ha quedado congelado. A ver si lo puedo recuperar. Está acá. Se ha quedado congelado en el 183.000. O sea, no había terminado. ¿Se dan cuenta? El for es una estructura repetitiva, pero es bastante potente. Su uso tiene que ser controlado con esta condición. Entonces, por decir, yo quiero que me muestre todos los números hasta el 10, ¿no? Hasta el 10, menor o igual. Entonces, ahí, al haber nosotros puesto un límite al poder que tiene el for, le hemos puesto un límite aquí. Bueno, aquí ya no me muestra nada porque no ha habido ningún error. Si me fijo acá, me ha impreso todos los números del 1 al 10. Entonces, ahí sí ha podido terminar su función, su tarea, y es como que puede morir en paz el for. No va a necesitar que yo vaya y lo ahorque, ¿no? Con esto. Esto por si acaso es como ir y ahorcarlo, ¿no? Meterlo al agua y esperar que ya no respire. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Lo voy a dejar como estaba para que ustedes vean de que es peligroso. Esto de acá es peligroso. Esa condición de fin nosotros tenemos que tenemos que saber escoger una buena condición de fin, ¿no? Imagínense si yo acá le pongo directamente true. Ah, bueno, acá no me responden, ¿no? Entonces, aquí, bueno, esto ya es por el tema de Java, de que Java ya lo analiza y te dice, cuidado, tú estás diciendo que se ejecute siempre, de por vida. Entonces, esto de acá nunca va a llegar, ¿no? Entonces, por decir, mientras 5 sea menor a 7. Aquí tampoco. Bueno, esto también me va a dar true, ¿no? Esto es un true eterno, por así decir. ¿Ok? Hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Listo? Después, ya continuando con nuestro análisis. Acá, nosotros decíamos, esta estructura repetitiva, para nosotros conocer los múltiplos de 7 y no de 35 menores a 1000, todo el tiempo voy a hacer la misma pregunta. ¿Eres múltiplo de 7? ¿No eres múltiplo de 35? ¿Eres múltiplo de 7? ¿No eres múltiplo de 35? Y así hasta que llegue yo al número 1000. Por lo tanto, esta estructura del for es como que se acomoda mucho a lo que nosotros necesitamos. Es decir, empezar desde algún punto, terminar en otro punto e ir avanzando de una cierta cantidad en cierta cantidad, ¿no? Por lo tanto, acá yo podría decir, primero, hagamos pruebas, ¿no? Hagamos pruebas. A ver, yo quiero hacer acá eh, bueno, ya lo explicaré porque de verdad lo necesito. Estas funciones, cuando yo le pongo acá int, es que me va a retornar una respuesta, ¿no? En este caso es un return 0, ¿no? Pero existe otro que es como que especial. Les decía acá, por lo general es un tipo de dato, ¿no? Yo le puedo poner int, double, boolean, char, short int, creo también, short, long también.
Entonces, acá yo tengo que decir qué tipo de respuesta quiero dar. En este caso estoy respondiendo un número, pero no venía al caso, ¿no? Para ese tipo de tareas, de métodos, en los que yo simplemente hago como que una pequeña operación, en este caso simplemente estoy mostrando números, lo que más se ajusta a este tipo de tareas se llama void. ¿Por qué? De estas, de estas tareas que son void, no se espera una respuesta. Simplemente se espera que ejecuten alguna operación y ya. Por lo general las void son para cambiar variables, para hacer, yo qué sé, imprimir algo, mostrar algo, ¿no? Para eso se utilizan las estructuras void. ¿Ok? Entonces acá, si se fijan, trato de compilar. Esta tarea ya no está devolviendo ninguna respuesta. Por lo tanto, el void se ajusta correctamente, ¿no? El void quiere decir que no voy a retornar ninguna respuesta después de realizar las operaciones que haya hecho. ¿Qué pasa acá? Hago otro void. En este caso vamos a hacer mostrar números de 1 al 1000, ¿no? Vamos a hacer un simple método para que me muestre los números del 1 al 1000. ¿Cómo hago eso? Hago un for int y quiero que me muestre desde el 1 todos y cada uno de los métodos hasta que llegue al 1000 de los números acá, avanzando de uno en uno. Pueden ponerlo también así, ¿no? Esta es otra forma de colocarlo, no hay problema. ¿Qué va a pasar acá? Yo puedo hacer un system out, system.out.println, print line y. Y ahora si yo lo ejecuto, acá, acá, mostrar números del 1 al 1000. Como ven, ahí está, el último número ha sido el 1000, se ha detenido, ya no se ha ido hasta el infinito. Bueno, acá no lo puedo revisar todo porque la consola de BlueJay se va reiniciando después de un tiempo, pero lo que importa es de que ha llegado al 1000 y se ha detenido. Entonces, ¿eso qué significa para nosotros? De que nuestra estructura, nuestro for, ha podido detenerse gracias a nuestra condición, es decir, nuestra condición ha sido fijada correctamente. ¿Qué es lo siguiente que yo necesitaría hacer? Esto de acá me lo voy a copiar. Voy a hacer un void que sea múltiplos 7 y no múltiplos 35, que es la tarea que nosotros teníamos pendiente, ¿no? Ya sé que con ese for voy a poder revisar todos y cada uno de los números. Ya sé que con ese for voy a poder avanzar. ¿Qué es lo que necesito ahora? Necesito saber si el número que estoy revisando, acá lo voy a ir anotando, acá, es como si esto, a ver, y representara 1. Luego avanza y aumenta. Ahora vale 2. Luego avanza y aumenta. Y ahora i vale 3. Y luego aumenta y ahora i vale 4. Y así sucesivamente. Entonces, a mí el valor que me interesa analizar es este. El valor de i, el valor de i, el valor de i, en cada paso que yo dé. Por lo tanto, vengo acá. Ya teníamos nosotros, no era acá, ya teníamos nosotros esta tarea que me permitía a mí saber si un número era divisible entre otro. Entonces la voy a copiar porque sabemos que funciona. Hemos hecho algunas pruebitas. Y listo, la tengo acá. Ya tengo lista. ¿Qué es lo que yo quisiera hacer? Sé que i va a empezar en 1 y que cuando termine, es decir, que cuando llegue acá, lo siguiente que va a hacer es aumentar y volver a repetir. Lo vamos a ir revisando paso por paso después. ¿Qué es lo primero que tendría que decir? Aquí estoy revisando el 1.
¿no? El primer caso es revisar el 1. Entonces, lo que yo tengo que decir primero es preguntar si es que el 1 es divisible entre 7. Ahí, que ya no me daba garganta. A ver, entonces acá yo tendría que decir, lo vamos a ir haciendo paso por paso. Boolean, divisible entre 7, que va a ser igual a ¿qué? Esto también les mencionaba. Como yo acá ya tengo una tarea que me puede responder a esa pregunta, fácilmente la puedo llamar. Es decir, digo, quiero saber si es divisible. Divisible, ¿quién? Acá la variable i está guardando el valor. Entonces yo quiero preguntar si i había sido divisible entre 7. Lo mismo tendría que hacer para el 35. Entonces yo pregunto, ¿es divisible i entre el 35? Y voy a tener la respuesta. Acá sería una llamada al método, llamada a esta tarea para que me responda, y el valor de esa respuesta lo estoy guardando en una variable. Hemos hablado de eso, se puede hacer, es posible. ¿Qué es lo que yo tengo que saber ahora? Mi condición, ¿qué va a ser? Yo pregunto, si había sido divisible entre 7, es decir, esto me ha dado true, entonces es como que he dado el primer paso. Pero el segundo paso es que no sea divisible entre 35. Entonces yo digo, aquí puedo ponerle otro if. Puedo como que ir agregando condiciones adentro, ¿no? Adentro de cada bloque. ¿Qué pasa acá? Mi segunda condición, ¿cuál va a ser? Que sea divisible entre 35. Esto me tendría que haber respondido que no, false. Si ha cumplido esas dos condiciones, entonces lo voy a imprimir. Lo voy a imprimir para ver qué número es. Si es que por alguna razón ha dado que era divisible entre 35, es decir, un else, entonces yo no tengo que hacer nada, ¿no? Porque la condición del ejercicio es ver los múltiplos de 7 y que no son múltiplos de 35. Por lo tanto, si he detectado uno que es múltiplo de 35, no me sirve. Acá si he detectado un número que no había sido un múltiplo de 7, entonces tampoco me sirve. Por lo tanto, puedo poner un else vacío, ¿no? Se puede omitir, pero lo vamos a colocar para que ustedes vean que no se hace nada, ¿no? No debería hacerse nada. Entonces, esto trato de compilar. Me dice que no hay errores, entonces hasta ahí todo bien. Y vamos a revisar si es que funciona. Vamos a empezar con algo pequeño, por decir con 10. Compilamos. Le voy a poner acá un punto de quiebre para que vayamos analizando poco a poco. Y múltiplos de 7, ahí está. Entonces, ese punto de quiebre es como que ponerle pausa al código. Creo que lo explicamos en algún momento. Es ponerle pausa para que nosotros vayamos analizando paso por paso. Entonces, como ven, ahí se ha detenido. Le pongo step. Y ahí, ¿qué sucede? Se crea la variable i. ¿Cuánto había valido? 1. Entonces yo quiero preguntar si 1 es divisible entre 7. Le doy acá y me dice false, no había sido divisible entre 7. Hago un paso más. ¿Había sido divisible entre 35? No, no había sido divisible. El 1 no me sirve. Y bueno, no se ha alcanzado a ver esta condición, es decir, no ha cumplido con esto, se ha ido al else. Y como en el else no pasa nada, ha terminado. Y cuando termina, el for hace que se vuelva a ejecutar. Es decir, se queda parado en esta instrucción una vez más. ¿Y qué es lo que va a hacer? Aumentar. Entonces, fíjense acá. Y
que vale 1, lo siguiente que va a hacer es aumentar, valer 2. Entonces, nuevamente, el 2 no me sirve. Y ahora fíjense nuevamente acá que sucede, el i aumenta y se vuelve a ejecutar. Entonces, el for, por eso es una llamada estructura repetitiva, porque automáticamente, ni bien termine, ni bien llegue a esta llave de acá abajo, se va a volver a ejecutar hasta que se cumpla esta condición. Entonces, a ver, probemos con el 7, llegaré hasta el 7. Ahí está. Entonces el 7 sí es divisible entre 7, obviamente, y el 35, y no es divisible entre 35. Entonces sí cumple, ¿no? Entonces el 7, como ven, se imprime. Y listo. Entonces esto lo minimizo. Lo voy a terminar para que vean para que lo probemos de una vez con el 1000. La tarea es exactamente igual, por eso es que el for es una herramienta bastante poderosa, porque nos permite a nosotros ejecutar las mismas instrucciones hasta llegar a un punto, ¿no? En este caso, hasta que se llegue a 1000. Ejecuto acá, tun, 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 y los muestro. Entonces, aquí están. Bueno, eran tantos que ni siquiera se ha llegado a ver, ¿no? Entonces, todos estos son números múltiplos de 7, pero no de 35. ¿Listo? Por lo tanto, acá el for, ¿en qué nos ha servido? Les mostraba acá que, o sea, ni para 10 números me ha cansado acá escribirlo, como que en esta pequeña pizarra. Entonces, imagínense ustedes si hubiéramos tenido que escribirlo acá en código, ¿no? Hacer nuestras instrucciones acá. Hubiéramos muerto, hubiéramos desfallecido, ¿no? ¿Cómo es que funcionan esto? Si ustedes quieren hacerlo en PCInt o en el DFD, ¿dónde está? En el PCInt y en el DFD va a funcionar de la misma manera. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Entonces, me vengo acá. No sé cuál es el for acá. Ya. Ahora lo malo es de que yo no he usado el for acá. A ver si Cristian nos ilumina. Porque como les decía, lo declaro en el código. Y aquí es fácil, pues le pones, bueno, aquí está, ¿no? Y le dices, para la variable i, caramba, mejor lo escribo en código y creo que se puede ver en el coso. Entonces, para la variable i, que empieza en 1, hasta, como ven, hasta el valor final, hasta el 1000, ¿hacer qué cosa? Voy a hacer que lo escriba, ¿no? Entonces, escribir i. Y listo. Entonces, a ver si me lo dibuja esto en el cosito. Ahí está, ahora sí me lo muestra. Entonces, acá lo ejecuto. Y bueno, ahí está. Lo alcanza a mostrar, ¿no? Entonces, en el PCInt y en el DFD va a funcionar de la misma manera. Acá, como ven, empieza en 1 hasta que llegue al 1000 y se puede apreciar tal vez aquí un poquito mejor que es como que una estructura repetitiva, ¿no? ¿Qué es lo que hace acá? Lo muestra y se vuelve a ejecutar. Se vuelve a ejecutar y se vuelve a ejecutar hasta que en algún punto va a llegar a la condición de fin. Por eso también es importante definirla, porque se necesita saber hasta qué punto quieres que continúe. Han visto que también si yo defino acá cualquier cosa, por decir que empiece en 1 hasta que llegue al 0, aumentando de 1 en 1, o sea, nunca va a cumplirse esa condición. Y va a terminar yéndose hasta el infinito. A ver si le pongo acá 0. A ver. Bueno, creo que lo 1 hasta 0. Bueno, lo va reduciendo, ¿no? A ver si lo pongo acá.
más 1. A ver. Y esto es por probar, porque como yo no usaba mucho el PSI, y más 1. Bueno, creo que ya no me permite hacer ese jueguito en el PSI, como que tiene más control, pero en Java sí sucede, ¿no? En Java sí es peligroso tener eso, una condición mala, porque, ay, bueno, porque si no sabemos nosotros hasta qué punto va a continuar, el Java va a seguir ejecutándolo y si nunca termina, pues han visto que seguía ahí escribiendo números hasta el infinito y más allá. Si no era porque yo lo mataba, iba a continuar escribiendo números. Así que tengan bastante cuidado. ¿Qué pasa con el ciclo while? Para ir un poquito acabando nuestra clase. A ver. Acá. ¿Qué pasa con el ciclo while? El ciclo while, a ver, el ciclo while se lo escribe así y aquí directamente se pone una condición. Una condición de fin. ¿Listo? Y se abre llaves y se cierra llaves. Y acá se ponen todas las instrucciones que se quieran repetir. ¿Cómo es que funciona esto? La condición de fin es bastante similar a lo que pasa con el for. El while no tiene un contador, o sea, la diferencia sería que con el for no tiene un contador. Entonces acá simplemente se analizan, se llegan a analizar cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, estamos dividiendo un número para contar sus dígitos. Entonces, ¿en qué momento voy a detenerme? Cuando ya no haya dígitos por revisar, ¿no? Cuando sea cero. En este caso, si yo quisiera saber la cantidad de dígitos del 123, esto yo sé que tiene 3 dígitos. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Digo, 1, 2, 3 es divisible entre 10. Sí. O sea, el resultado me va a dar 12. Esto de acá todavía no es cero. Todavía no es cero. Entonces quiere decir que todavía hay dígitos. Por lo tanto, cuento un dígito. El 3 se borra. ¿Qué pasa ahora? El 12 intento dividirlo entre 10. ¿Es posible? Todavía es posible dividirlo. Sale 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 2 se borra. Cuento un dígito más. El 1 es divisible entre 10, sale 0, ¿no? Ya no es divisible. Pero cuento uno más porque este es el último dígito. Y este de acá, como ya ha llegado a 0, ya no se repite. Ya no se repite. ¿Ok? Entonces, el while, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para cuando queremos hacer una misma instrucción, pero sin la necesidad de conocer en qué posición estamos o qué número estamos revisando, ¿no? Se utiliza más que todo para una misma variable, ¿no? En este caso, por ejemplo, un número. Si intentamos nosotros hacerlo acá, ¿dónde está esto de acá? Voy a cerrar. Acá, si yo, por ejemplo, quisiera saber la cantidad de dígitos de un número n, tendría que ser esa operación, divisiones sucesivas entre 10. Acá me genero mi variable, cantidad, que de momento va a ser 0. Y esa va a ser la respuesta que voy a dar en algún momento. ¿Qué digo aquí? Digo, voy a hacer una división sucesiva, es decir, cuento un dígito, y luego a este número le voy a quitar ese dígito que he contado. Pero eso tendría que hacerlo siempre y cuando todavía haya contenido en el número. Por lo tanto, esto de aquí lo pongo en un while y digo, mientras todavía haya número por analizar, voy a ir reduciéndolo y cuento de uno en uno. Como ven, me compila, le voy a poner acá
un debugger, un breakpoint, ¿no? Y lo ejecuto. Me vengo acá, cantidad de dígitos, por ejemplo del 1, 2, 3, uno que no sea muy grande. Y aquí está. Nosotros estamos analizando el 1, 2, 3. De momento no he contado ningún dígito. ¿Qué es lo que hago? Bueno, lo cuento, porque de momento parece que todavía hay números por analizar. Lo cuento. ¿Qué pasa acá? Como ya estoy contando un dígito, que vendría a ser por decir el último, tendría que quitarlo. Entonces lo quito. 2. Digo, el 3 lo quito. ¿Qué queda? 12. ¿Todavía hay dígitos por analizar? Sí, todavía hay. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a ejecutar las mismas instrucciones. Aumento un dígito y le quito ese dígito. División entre 10. ¿Qué pasa ahora? ¿Todavía hay número por analizar? Sí. Cuento ese último dígito, lo divido entre 10 y como ven, se ha reducido tanto que ya no hay forma de sacarle más dígitos. Entonces nuestra condición se cumple. Tendría que seguir analizando siempre y cuando el número que revise sea mayor a 0. En ese caso termina y me retorna la respuesta. Ahora esto lo voy a dejar acá y me voy a venir a ¿dónde está? Acá. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué les ha parecido? El uso del while, como ven, es simplemente con una condición. El uso del for, ¿para qué situación se puede dar? Para la situación en la que yo necesite recordar el valor del número, ¿no? En qué posición me encuentro, qué número estoy revisando. Para eso nos sirve más que todo el for. El while simplemente es como para consumir, por así decirlo, consumir algún valor. Obviamente las dos son estructuras repetitivas, entonces todo lo que esté dentro de este bloque, recuerden que las llaves nos indican desde dónde hasta dónde se construye un bloque, ¿no? Como una muralla. Entonces, el while, ¿qué va a hacer? Va a ejecutar todas las instrucciones que le pertenezcan hasta que esta condición se cumpla. ¿Qué va a pasar con el for? El for lo mismo. Va a ejecutar todas las instrucciones que le pertenezcan hasta que se cumpla la condición. ¿Ok? Hay que tener bastante cuidado. La condición de fin, en ambos casos, va a ser el punto en el que se detenga. En el for, esta parte de acá es la forma de acercarnos a la condición de fin. Con eso nosotros nos vamos a ir acercando un pasito más a terminar. ¿Qué pasa acá en el while? En el while no sucede eso. Yo tengo que hacerlo manualmente, si se dan cuenta. Tengo que hacerlo manualmente. Entonces hay que tener bastante cuidado. ¿Listo? No sé si tienen alguna consulta hasta ahí, muchachos, jóvenes, señoritas. Pueden escribir por el chat o activar su micrófono. Ok, bueno, parece que no. Entonces, lo único que les recomendaría, y bueno, ya que tenemos un poquito de tiempo, está bien, Carlos, me agrada me alegra que lo hayas comprendido muy bien, porque en su tarea, en su práctica de auxiliatura, tienen que utilizar un for, ¿no? Tienen que utilizar for. Y lo que quería indicarles también es, si lo indicaré nomás ya, y así también lo pueden ir investigando ustedes por su cuenta, y me preguntan si es que tuvieran algún problema, ¿no? Por ejemplo, acá, a ver, void 2, no sé si tengo el void 1 arriba. Ah, no, void 1. Aquí quiero hacer una pequeña prueba. Quiero mostrarles algo. De seguro ustedes tal vez lo han utilizado con la listen o tal vez han visto que se utiliza mucho. Yo he tratado de no usarlo para no confundir. Pero decíamos nosotros, existe el char C,
Bueno, aquí me estoy creando una variable char, donde voy a guardar, por ejemplo, la letra A, ¿no? La letra A. Y esto de acá me funciona. Me dice, no has cometido errores, no todo lo que has escrito está bien. Pero ¿qué pasa si es que yo acá quisiera ponerle, por ejemplo, avión, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí me va a reñir y me va a decir, no has cerrado el carácter, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo que espera es una sola letra. Y decíamos, ¿no? En su momento decíamos, si yo quiero agrupar varias letras, varios números, lo que tendría que utilizar es string. String, por ejemplo, acá texto. Y acá, entre comillas dobles, le pongo avión. Y que me compile, a ver. Ahí está. Compilada, no hay errores. Esta es una pequeña diferencia, ¿no? El char, una letra, una sola. El string puede tener muchas. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que yo puedo, por ejemplo, saber en este caso cuántas vocales tiene este texto o cuántas consonantes? O saber si es que este texto tiene un acento, ¿no? Por ahí, ¿no? Acá si yo lo escribo, ¿cómo saber si tiene un acento? Eso se vuelve como que un poquito más complicado. Lo único que yo sé es de que tiene muchas letras, varias, no sé cuántas. Y para todas puedo hacer como que la misma idea. Es decir, reviso esta letra y digo, ¿eres una vocal? Sí, me dice. Ah, perfecto, cuento uno. Reviso la siguiente, ¿eres una vocal? No, ah, ya, entonces no te tomo en cuenta. Reviso la siguiente, ¿eres una vocal? Sí. Entonces, si se dan cuenta, estoy, para cada letra estoy preguntando lo mismo, ¿no? Es como que estoy haciendo la misma instrucción, la misma pregunta, la misma consulta, como ustedes quieran tomar. Y así tendría que hacerlo hasta el final. Eso de ahí ya nos está sugiriendo utilizar una estructura repetitiva, ya sea for o ya sea while. No sabemos, ¿no? No sabemos cómo. Lo que sucede con string es que esto de acá, string, a mi variable texto, que es de tipo string, ya tiene implementada muchas tareas que yo puedo utilizar. Les decía acá arriba, por ejemplo, quiero saber si un número es divisible. Ah, pero yo ya tengo esa tarea, ya la puedo utilizar. Fácil, ¿no? La tengo acá abajo, entonces, ¿qué es lo que hago? La llamo. Le pongo el nombre y le digo con qué quiero que funcione. Y le paso ahí los valores. Entonces, ¿qué sucede acá? Con string. String ya tiene sus propias tareas que ya están probadas, que funcionan y que nos permiten hacer cositas interesantes. ¿Cómo es que yo las puedo llamar? Las puedo llamar a través de un punto y acá control espacio. A ver que me cargue, ahí está. Entonces, todas esas que salen ahí son las tareas que ya puede realizar una cadena de texto. En este caso, por ejemplo, acá está charat. Ya les voy a, esto les voy a indicar ahorita. Están, por ejemplo, a ver cuál es otro interesante. Is empty, ¿no? Para saber si es que hay texto o no, si es que está vacío. Hay cositas interesantes que hacen tareas que nos pueden ayudar a resolver ejercicios. Quiero que traten de investigarlo un poquito. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar más que todo el charat. Entonces, acá, por ejemplo, aquí si se fijan, me sale index, ¿no? Me dice index. Es porque me está pidiendo un índice. ¿Para qué? Para revisar la letra que se encuentra en esa posición. Por ejemplo, si yo le pongo 3, a ver, veamos qué sale. A ver, esto no lo voy a cortar. System.out.println. Tup, tup, tup. Ok. Entonces, como ven, me compila. No me he equivocado al escribir en nada.
Voy a ejecutar esa tarea. Acá está el 1. Y me bota una letra O. A ver, tururú, 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 ahí está. Entonces, acá si se fijan, tengo un char que representa la letra A y tengo un string que representa la palabra avión. ¿Qué es lo que he hecho acá? He dicho, imprimí en consola de mi variable texto, que guarda aquí avión, la tercera letra. La tercera letra. Entonces, si yo me fijo, la primera es A, la segunda es B chica, la tercera es I. ¿Por qué me he impreso una O? Si la O es la cuarta. En Java y en programación y en todo lo que tenga que ver con computadoras siempre se empieza de cero. Entonces, A, por más de que sea la primera letra, para la computadora representa el cero. La B representa el 1, la I representa el 2 y la O representa el 3. ¿Ok? Entonces, eso ya les dejo para que lo vayan investigando un poquito. Les puede venir bien para hacer su tarea tal vez, pero como les digo, vamos a seguir hablando al respecto. Si es que tienen algún problema o consulta, me lo pueden hacer saber y yo voy a tratar de guiarles, ¿no? Incluso les puedo pasar alguna documentación. Ah, sí, y Sí, esa sí. función hay en disculpe. En PCInt, ni idea. En PCInt no lo he probado, pero lo voy a buscar de todos modos. Debe haber. Debe haber. A ver. Vamos a intentar. Aquí me creo texto que sea avión. No sé si se declara así las variables. Ya me he olvidado. Asignar. Sí, está bien. A ver, tú. Sí. Que estén así mejor. Porque el texto creo que es alguna función. Y a ver, escribir. En la 3. A ver. A ver, algo no está declarado. Dimensión. Es que, ¿qué letras tendrá, no? Letra, posición. No sé, o sea, depende de qué funcioncitas tendrá esto del PSaint. La voy a investigar y les voy a pasar, porque PSaint tiene sus propias funciones. Si se han fijado acá cuando he escrito texto, automáticamente me lo ha puesto en azul. Eso significa que es un algoritmo que ya está creado y que ya puede servirnos para utilizar. A ver, dice acá la instrucción es... sí, bueno, no sé. A ver acá. Así para salir de curiosidad. Función PCInt, funciones, cadenas. A ver. Y así directamente lo ponemos y salimos todos de dudas, ¿no? Porque PCInt tiene un montón de cositas ahí. Acá está, mayúsculas. Como ven, tiene uno para cambiar a mayúsculas, minúsculas, longitud, subcadena, concatenar. A ver, no es el que yo quería buscar. PCInt, carácter de una cadena. A ver. Subcadena. Creo que tendríamos que usar subcadena. A ver, vamos a ponerlo. Escribir. Escribir subcadena del avión de la 3 a la 3. A ver, ¿qué nos sale? Bueno, acá empieza desde el 0 al parecer. Digo, desde el 1.
Entonces, como ven, acá me ha botado la letra I. Habría que tener las consideraciones necesarias, ¿no? Esto de la subcadena también, si le pongo acá 4, por ejemplo, bueno, 5, me va a botar las, las letras que están en ese rango, ¿no? A ver, eso lo voy a anotar para que quede claro. En PCInt, a ver, ya me estoy pasando de la hora. En PCInt, si yo tengo, por ejemplo, el texto avión, ahí que estoy chueco. Esta de acá sería la letra 1, la letra 2, la letra 3, 4 y 5. Si estoy en Java, en BlueJ, avión, la A representa la letra 0, la B chica representa la letra 1, 2, 3, 4. Entonces, esa sería una pequeña diferencia que hay, ¿no? Y así ya salimos de dudas todos. ¿Ok? De todos modos, investiguenlo. Como ven, PSI también tiene sus propios